La idea de este libro surgió comparando la historia real de las esclavitudes, sobre todo la esclavitud atlántica, con los discursos de hoy. La dimensión crítica es que hasta el invento, digamos, de la palabra misma, afro, y yo tenía la idea de incluirme prácticamente en ese debate con un panorama más amplio, tanto de la historia de las esclavitudes en África, en el Atlántico, América Latina, como global. Y esa combinación de la historia real con la historia discursiva o la historia de la idea y de la palabra era lo que me fascinaba. Y entonces, de esta perspectiva crítica, yo estaba proponiéndome investigar cómo surge la idea de llamar los ex-esclavos y sus descendientes en América Latina con esa palabrita afro. El argumento central es que hasta, digamos, la abolición de las esclavitudes en América Latina, la última es Brasil, y entonces un etnólogo blanco cubano inventa eso afro, y en aquel entonces eso tenía un tono, digamos, más bien racista, pero en el siglo XX mismo, sobre todo con el Año de África, en 1860, se desarrolla un sentido más positivo de lo afro. Y para eso se toma el concepto de Ortiz, de aquel entonces, comienzo del siglo XX, y se denominan muchos procesos de actividades y muchos movimientos de activistas, de personas de color, con ese concepto. Ahora positivo. La explicación que yo doy va a ser en cierto sentido escuela, sobre todo entre personas que trabajan no solamente cómo funciona una sociedad funcionalmente, sino también históricamente. Es decir, una explicación crítica en perspectiva histórica.